Venimos a hablar de la palabra del Señor y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Juan. Si usted abrió su Biblia en Primera de Juan, está en el lugar equivocado. Estoy hablando del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Mis hermanos, hoy vamos a empezar una travesía, un caminar por el Evangelio de Juan. Hasta este punto, en nuestro estudio de la palabra del Señor, el libro más extenso que hemos estudiado juntos el domingo por la mañana ha sido el libro de Romanos, y nos tomó casi un año, alrededor de un año, para estudiar Romanos. Así que nos va a tomar un buen tiempo estudiar Juan. No sé exactamente cuánto tiempo nos va a tomar, pero nos va a tomar un buen tiempo estudiar Juan juntos. Romanos tiene 16 capítulos, Juan tiene 21 capítulos. Así que este va a ser el libro más extenso que vamos a estar estudiando, y lo vamos a hacer expositivamente. En otras palabras, vamos a ir capítulo por capítulo, comenzando en capítulo 1. Hoy vamos a tener una introducción. Durante la pandemia, mis hermanos, de hecho antes de la pandemia, cuando teníamos aquí un estudio bíblico para los adultos, teníamos solamente un estudio. Ahora en la escuela de discipulado tenemos 5 diferentes estudios bíblicos sucediendo al mismo tiempo. Pero en aquel tiempo teníamos un solo estudio bíblico y estábamos estudiando Juan cuando nos llegó la pandemia. Entonces seguimos el estudio de Juan y lo seguimos en línea a través del streaming. Así que si usted va a nuestra página de Facebook, usted puede encontrar algunos estudios del Evangelio de Juan ahí. Pero nunca lo hemos estudiado todos juntos aquí el domingo por la mañana, y va a ser una hermosa experiencia estudiar Juan. Mis hermanos, el libro de Juan, de todos los libros de la Biblia, el libro de Juan es el que con mayor autoridad y con mayor evidencia clarísima, nos habla de la divinidad de Cristo. ¿Qué queremos decir cuando decimos la divinidad de Cristo? Juan nos confirma que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y eso es extremadamente importante. Hoy en día hay muchos grupos y personas que enseñan y afirman que Jesús no es Dios. Mas, sin embargo, vamos a ver que Juan dice todo lo contrario. Para Juan es sumamente importante, y debe ser para cada uno de nosotros, afirmar la divinidad de Jesús. Ahora vamos a conocer más a Jesús cuando estudiemos Juan. Vamos a conocer quién es Él. Y vamos a ver las pruebas, porque Juan es minucioso, es selectivo en lo que él escribe. Y lo hace para mostrarnos y para que con una sencillez increíble, Juan escribe de manera que todo mundo puede entender las historias que Juan está relatando. De hecho, cuando una persona se entrega a Cristo y me pregunta a mí, ¿cuál es el primer libro de la Biblia puedo leer, o dónde empiezo a leer mi Biblia? Siempre les digo yo que empiecen con el Evangelio de Juan, porque es tan sencillo. Pero a la vez, mi hermano, es profundo. Nos dice enseñanzas profundas y maravillosas. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, hermano, y esta predicación va a sonar mucho como una clase, y tal vez algunas cosas que quieras anotar con respecto a lo que vamos a decir hoy. Lo primero que tenemos que discutir es quién escribió este libro. Ahora, obviamente, muchos de ustedes, bueno, ¿qué nos quedamos que era Juan cuando estamos estudiando el Evangelio de Juan? Sí, hermano, pero no es tan evidente en el libro. Cuando tú ves los evangelios, a ver, un pequeño examen. ¿Cuáles son los 4 evangelios? No les entendí. Otra vez. Mateo, Marcos, Lucas. Ninguno de los 4 autores se identifica a sí mismo dentro de sus libros. En otras palabras, tú no vas a encontrar en ningún lado del libro de Mateo que Mateo dice, yo escribí este libro. Tampoco sucede en Marcos, tampoco sucede en Lucas, y tampoco sucede en Juan. Lo vemos en los escritos de Pablo. Pablo se presenta a él mismo cuando empieza a escribir sus cartas, pero no así en el Evangelio de Juan. Así que, ¿cómo sabemos quién escribió el libro? Bueno, lo tenemos que deducir. Y lo primero que vamos a ver es alguna evidencia interna. Ve conmigo al capítulo 21, por favor. Capítulo 21, y quiero que veas conmigo el verso 20. Capítulo 21, verso 20.
Hay un personaje en el Evangelio de Juan que aparece una y otra vez. Una y otra vez. Vemos a este personaje aparecer dentro de la narrativa, dentro de las historias de este precioso libro. Y este es este personaje, esta persona. Ve el capítulo 20, estamos en el capítulo 21, disculpe, verso 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que les seguía, dice, el discípulo a quien amaba Jesús. Esta frase es la frase que usa el escritor para referirse a esta persona. Cuando habla de esta persona, se refiere a él como el discípulo al que amaba Jesús. Nunca se habla de este personaje con su nombre. Siempre se refiere a este personaje de esta manera: el discípulo al que amaba Jesús. Así que Pedro nos dice que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ahora, ¿por qué es importante este personaje que conocemos en el Evangelio de Juan como el discípulo al que amaba Jesús, a que Jesús amaba? Bueno, es importante, bueno, obviamente porque es parte de la narrativa, pero también por esta razón. Ve el verso 24, Juan capítulo 21, verso 24. Hablando de este hombre, del discípulo al que amaba Jesús, nos dice la Escritura este discípulo es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Así que ya sabemos quién escribió el Evangelio de Juan, un personaje, un hombre que se le conoce como el discípulo al que amaba Jesús. Y dice que sigue diciendo el verso, y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, mi hermano, como le dije, este personaje aparece en todo el Evangelio de Juan. Aparece en capítulo 13, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Lo vemos presente inclusive desde el principio. En capítulo 1, ahí está este personaje. Nunca se identifica por su nombre. Siempre habla de él mismo en tercera persona. Pero sabemos que él fue el que escribió. Tal vez por eso lo hace. Tal vez es algún tipo de modestia, que él no quiere mencionar su propio nombre. Ahora, podemos deducir que si encontramos en el Evangelio de Juan uno de los apóstoles, porque sabemos que el escritor es uno de los 12. Si uno de los 12 es mencionado por nombre, entonces lo tenemos que descartar. ¿Me estoy explicando? Porque el escritor no se menciona, nunca menciona su propio nombre. Así que todos aquellos que aparecen por nombre, como Tomás, como Pedro, los podemos descartar. También tenemos que descartar a todos aquellos apóstoles o discípulos de los 12 que murieron antes del tiempo en que se escribió este libro. Así que podemos deducir y podemos entender claramente quién es el escritor de este libro. Otra cosa muy importante es que cuando se habla del discípulo a quien Jesús amaba, se nos dice que era muy cercano a Pedro, era compañero de Pedro. Ahora, cuando vemos en otras escrituras, como en el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 8, cuando vemos en Gálatas 2, vemos que esta relación cercana de Pedro era con el discípulo que se llama Juan. Así que claramente podemos deducir que el escritor de esta carta, mis hermanos, es uno de los 12, es un testigo ocular, o sea, alguien que vio lo que sucedió. Y es Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Este escritor, mi hermano, es profundo, pero también es sencillo cuando escribe. Y durante toda la historia de la iglesia, todo mundo ha concordado en esta verdad. Juan fue el que escribió este libro. Este libro, mi hermano, es conocido y era amado por la iglesia desde el primer siglo, desde el principio. En el año 170 después de Cristo, ya tenemos referencias a este libro como el Evangelio de Juan. Ahora, mi hermano, ¿por qué Juan escribió este libro? Quiero que vaya conmigo a capítulo 20. ¿Está conmigo, mi hermano? Capítulo 20. ¿Por qué Juan escribió este libro? ¿Cuál fue el motivo de escribir?
Ahora, cuando vemos la escritura, mi hermano, cuando nos acercamos a un libro de la Biblia, esta es una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué la persona que escribió este libro escribió este libro? Porque entonces nos va a ayudar a entender más el contenido. Y la pregunta es sumamente importante. ¿Por qué Juan escribió este libro? Vaya conmigo al capítulo 20, verso 24. Hermano, en capítulo 20, verso 24, antes de empezar a leer el verso 24, tenemos que ver la historia o qué es lo que está atrás de este verso. Lo que está sucediendo, bueno, Cristo acaba de resucitar, Cristo resucitó y se presenta a sus discípulos. Ahora, no todos los discípulos estaban presentes cuando Jesús se apareció a ellos. De hecho, había uno que no estaba. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el discípulo que no estaba ahí? Se llamaba Tomás. Así que en el verso 24 retomamos la historia de Tomás. ¿Qué pasó después de que Cristo se presentó delante de sus discípulos y Tomás no estaba allí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vaya conmigo al verso 24. Verso 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Dídimo es el gemelo. ¿Cómo se les llama? En México son los cuates, ¿verdad? Los mellizos, ¿verdad? Eso es lo que es. Era un mellizo. ¿Cómo se le llama en su tierra a los gemelos? Cada quien tiene un nombre diferente, ¿verdad? Y algunos son medio raros, ¿verdad? Murochos, ¿verdad? En Venezuela creo que sí. Pero eso es lo que quiere decir, es cuando dice Tomás el Dídimo. Dídimo es el gemelo, el mellizo. Entonces Juan dice, estaba ahí Tomás, era uno de los 12. Dice, y no estaba, él no estaba cuando Jesús vino. Siga leyendo conmigo, verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Lo leímos juntos hace algunos minutos atrás. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Tomás? Estaba pidiendo evidencia. Hermano, ¿por qué no es una cosa fácil de creer? ¿Cómo que Jesús resucitó? ¿Cómo que se les apareció? ¿Cómo que estuvo aquí? No, yo necesito evidencia. Yo necesito pruebas. Y mi hermano, el Señor le permitió tener la evidencia, pero tuvo que esperar 8 días. Ve el verso 26. 8 días después. ¿Se imagina toda esa semana cómo Tomás estuvo pensando en eso? Tal vez el Señor dijo, bueno, te tienes que esperar un rato para que lo pienses bien. Cualquiera que sea el caso, dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y ahora sí, dice la Escritura, que con ellos estaba Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Un saludo muy común entre los judíos. Verso 27, entonces ahora sí el Señor le va a dar la evidencia que Tomás estaba pidiendo. Le dijo luego a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino cree. Oh, mi hermano. Y Tomás creyó con todo su corazón. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Mi hermano, quiero que notes estas palabras. Tomás le llamó a Jesús mi Dios y mi Señor. Mis hermanos, es un judío diciéndole a otro judío, tú eres mi Dios. Quiero que pienses por un momento esto.
Porque esto en la mentalidad judía no tiene ningún sentido. Porque ellos, hermanos, si algo los judíos sabían, es que había un solo Dios. Las otras culturas eran politeístas, creían en muchos dioses. No los judíos. Hay un solo Dios y eran celosos. Es más, ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Y aquí está Tomás, hincado delante de Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios toca su corazón y le dice que el que está de pie delante de él es Dios mismo. Qué poderoso ver a Tomás diciendo: tú eres mi Señor. ¿Sabe cuál es la traducción Señor? Kurios en griego. En hebreo es Adonai. Adonai. El nombre que los judíos usaban para referirse a Dios. Le está llamando: tú eres mi Adonai. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Y lo más poderoso del pasaje, hermano, es lo que no nos dice. Lo que no nos dice es lo más poderoso de este pasaje. ¿Sabe qué no nos dice? No nos dice que Jesús lo corrigió. No nos dice que Jesús lo cayó. No nos dice que Jesús lo reprendió. Ahora, en otra parte de la Biblia tenemos ese caso. Sucedió con los apóstoles cuando personas lo querían reconocer como Dios. ¿Se recuerdan en el libro de los Hechos? Y los apóstoles inmediatamente detuvieron a las personas y dijeron: no hagas eso. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 vemos la historia de Juan postrándose delante de un ángel, el ángel que le había mostrado todas las visiones. Y aquel ángel lo detiene y le dice a Juan: no hagas eso. No hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo. Y al final el ángel le dice: adora solamente a Dios. Porque solamente Dios es digno de ser adorado. Solamente Dios. Y Jesús no detuvo a Tomás y le permitió que lo adorara como Dios. Ahora, si Jesús no fuera Dios, lo que estaba sucediendo ahí era una blasfemia. Porque nadie merece adoración, solamente Dios. Pero Jesús no es un blasfemo. Jesús es Dios, Rey de reyes y Señor de los señores. Y en ese momento, dele la gloria al Señor. En ese momento, Él recibió y aceptó la adoración, porque Él la merece. Y Tomás no es el único, hermano. Un día todos vamos a estar doblando nuestra rodilla delante del Señor. Y todos vamos a decir como Tomás: mi Señor y mi Dios. Y Tomás tuvo esa experiencia maravillosa porque recibió la evidencia. Porque recibió la evidencia. Pero entonces Jesús dice algo todavía más hermoso, intrigante, maravilloso. Y Jesús dice lo siguiente: ve el verso 29 conmigo. Porque has visto, le dice a Tomás, porque has visto, Tomás, creíste. Y luego dice: bienaventurados los que ¿quién? Los que no vieron y creyeron. Qué gran bendición que Tomás recibió y pudo tener la evidencia que necesitaba para poder creer. Pero el Señor dice que habría muchos que no tendrían la bendición de haber visto al Señor, estar delante de Él. Sin embargo, iban a creer. Ahora, mis hermanos, estas personas iban a creer sin ver, pero no iban a creer sin saber. Porque para creer necesitas saber. Así que el Señor promete que va a haber un grupo de personas que van a creer, porque van a saber por el testimonio de otros.
Muchos creerían porque tendrían la oportunidad de saber. Estas personas somos nosotros, mis hermanos. Vivimos 2000 años después, 2000 años después. Y obviamente no tuvimos la oportunidad de conocer al Señor en persona. Pero le conocemos personalmente. Le conocemos personalmente por el testimonio de aquellos que lo vieron en persona. Porque estas personas no permitieron que las historias de Jesús se borraran con el tiempo. Fueron fieles en escribirlas. No permitieron que las historias de Cristo se sepultaran en la historia, sino que las tenemos delante de nosotros, mis hermanos. La razón por la cual podemos creer sin ver es porque los que vieron escribieron la historia. Así que, hermano, esa es la razón por la cual Juan escribió este libro. Juan nos dice, el que él escribió este libro para darte a ti la evidencia de que Jesús es Dios. Para que cuando leas estas historias, tu reacción sea la misma reacción de Tomás y te inclines delante del Señor y digas, mi Señor y mi Dios. Fíjate cómo dice el autor del libro. Ve conmigo al verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas cosas que están escritas en este libro, estas se han escrito, verso 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerda lo que el Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, cree. Y es el mismo reto que nos da a nosotros al leer este libro, de que no seamos incrédulos, sino que creamos quién es el Señor. Hay dos palabras claves en este libro, mi hermano. Son dos palabras que vas a ver en todo el libro. Y estas palabras son básicamente lo que nos dan el mensaje y los que ligan todo el libro. La primera palabra es creer. Vas a encontrar en todo el libro la palabra creer. Aparece 98 veces en el libro la palabra creer. Creer, creer, creer. De hecho ya lo leímos aquí varias veces. La otra palabra que es importantísima en el Evangelio de Juan es la palabra vida. Aparece 46 veces en el Evangelio la palabra vida. Porque eso es lo que Juan quiere hacer. Él escribió para que todas las personas puedan creer y tengan vida. Ahora quiero que veas el verso 30 una vez más conmigo, por favor. Algo muy importante en el verso 30. Ponme el verso 30, hermano. Gracias. Ahí está en la pantalla. Dice que Cristo hizo además muchas otras, dice, señales. Note, Juan dice, no todo lo que está escrito aquí es lo único que Jesús hizo. Jesús hizo muchas otras cosas. Ahora, quiero que veas esto que es muy, muy interesante. Cuando Juan escribe su libro, ya se han escrito los otros 3 evangelios. En otras palabras, ya estaba escrito Mateo, ya estaba escrito Marcos y estaba escrito Lucas. De los 3, el más antiguo se cree que es el evangelio de Marcos. Ahora, cuando tú lees el evangelio de Marcos y lees las historias de Marcos, todas las historias que están escritas ahí, la mayoría las puedes encontrar en los otros evangelios. De hecho, cuando tú lees el evangelio de Marcos, solamente el 7% de lo que está escrito en Marcos es original del evangelio de Marcos. En otras palabras, de las historias ahí descritas, de los pasajes, el 7% solamente se encuentra solo en Marcos. Cuando tú vas al libro de Mateo, el número es un poco más grande. El 42% de las historias de Mateo, de lo que Mateo dice, es solamente original de Mateo. No lo encuentras en ningún otro evangelio. El evangelio de Lucas, el 59% de lo que está escrito en Lucas, solamente lo puedes leer en Lucas y en ningún otro de los evangelios. Pero cuando te acercas a Juan, hermano, es increíble. 92% de lo que Juan escribió, solamente Juan lo escribió y ninguno de los otros evangelistas lo escribió.
En otras palabras, las historias relatadas en Juan, nomás las conocemos porque Juan las escribió. Y las escribió con un propósito específico. Digo, Jesús hizo muchas otras cosas, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el enviado por el Señor. Cristo quiere decir que es el que de las profecías se había hablado, el cumplidor de toda la profecía. Jesucristo es el Hijo de Dios, una afirmación de que Él es el Mesías y de la relación eterna que tiene con su Padre celestial. Y porque Jesús es el Hijo de Dios, es eterno. Y porque Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Mis hermanos, Dios no va a enviar a nadie más. No es necesario. Porque creyendo en Jesús, dice el pasaje, ve el verso 31. Porque creyendo en Jesús, ¿qué dice? Para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida en su nombre. Ahora quiero que regreses conmigo al verso 31. Verso 30. Juan, para probar que Jesús es Dios y quién es Él, Juan va a usar varias señales. En otras palabras, varias cosas que hizo Jesús. Y de esa manera Él va a probar quién es Jesús. Juan nos va a presentar en su libro 8 diferentes milagros. Y algunos de estos milagros, hermano, usted no los puede leer en ningún otro lugar, solamente en el Evangelio de Juan. Déjeme darle un ejemplo de esto. Solamente en el Evangelio de Juan aparece la historia de Jesús convirtiendo el agua en vino. ¿Recuerdas esa historia? Capítulo 2. Solamente en el Evangelio de Juan aparece la historia en capítulo 11 de la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdas esa historia? Es exclusiva de Juan. Solamente en el Evangelio de Juan aparece la historia de la pesca milagrosa después de la resurrección, la segunda pesca milagrosa. Ahora Juan también va a usar 7 afirmaciones que Jesús dijo. Juan toma estas 7 afirmaciones y las relata durante su libro. Y son maravillosas y hablan de quién es Jesús. La primera afirmación está en Juan capítulo 6. Y no se preocupe, les vamos a estudiar todas ellas. Juan capítulo 6, Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. ¿Alguien recuerda eso? Juan capítulo 8, Jesús dijo, verso 12, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, verso 9, Jesús dijo, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, verso 11, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 14, verso 6, ¿alguien recuerda lo que dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la última afirmación está en Juan capítulo 15, verso 6, que dice, yo soy la vid. Estas afirmaciones, mi hermano, nos hablan de quién es Jesús. Y las 7 Juan las usa para probarnos quién es Él. Ahora vamos a ver algo maravilloso. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y le dio la vista a un ciego. Probó lo que Él era. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esto es en capítulo 11. ¿De qué se trata capítulo 11? De la resurrección de Lázaro. Así que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y resucitó a Lázaro. Porque Él es la resurrección y la vida. Ahora, mi hermano, hay gente que dice que Jesús se le puede solamente reconocer como un gran maestro. Hay gente que dice, oh, Jesús fue un gran maestro. Yo lo reconozco, yo tengo mucho respeto por Jesús porque fue un hombre muy sabio. Mi hermano, si usted va a Katie Mills Mall y anda ahí comprando sus cosas, sus últimas compras del fin de año, de Navidad, y de repente se para alguien ahí en medio de donde está toda la comida y empieza a decir en voz alta, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Usted no va a pensar que es un hombre sabio. ¿Qué va a pensar de esa persona? Que se le botó un tornillo
o comió muchos, no, waffle cakes, o ¿cómo se llaman esos? No sé, comió, no sé qué le pasa, pero no vamos a pensar que eso, no vamos a decir, oh, mira qué gran maestro. No vamos a decir eso. Estas afirmaciones, y estoy de acuerdo con el escritor C.S. Lewis, que dice, si vas a juzgar a Jesús correctamente por lo que Él dijo, Jesucristo dijo cosas como yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y C.S. Lewis decía, o Jesús es un loco, un mentiroso, o es lo que dijo ser. Pero no hay otra opción. No podemos simplemente catalogarlo como un gran filósofo, un gran maestro. Porque Él no dijo, yo soy un gran maestro. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mi hermano, nuestro Señor no es ningún mentiroso ni ningún loco. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, Él es la luz del mundo, Él es el pan de vida, Él es la resurrección y la vida. Él es el buen pastor. Así que vamos a ver cómo Jesús prueba. No solamente Jesús lo dijo, hermano. Como les digo, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y después volteó hacia donde estaba Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Porque Él lo probó. El Evangelio de Juan, mi hermano, se puede dividir en dos secciones principales. Y es la historia de la resurrección de Lázaro que divide el Evangelio de Juan en dos. Es como uno de los clímax de la narrativa. La primera sección va de capítulo 2 al verso 10. Capítulo 10. Y luego tenemos la segunda sección que va de capítulo 12 a capítulo 21. El capítulo 1 es una introducción, un prólogo para toda la narrativa. Es interesante que cuando ves el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 19, eso es maravilloso. Esos capítulos de capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 suceden en un periodo menos de 24 horas. Es el relato de lo que sucedió antes y durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, con esto termino. Cuando lees el Evangelio de Marcos, Marcos habla de la vida de Jesús. Y si tú lees, vas a notar que al principio de la lectura vas a notar que Marcos empieza a hablar cuando empieza el ministerio de Jesús. Eso es ahí donde empieza su relato. Cuando te acercas a Mateo, tú vas a notar que el relato de la vida de Jesús comienza con los acontecimientos que sucedieron alrededor del nacimiento de Jesús. Ahora, comienza hablando de todas las generaciones de Jesús, ¿verdad? Toda esa genealogía. Y después entra el relato del nacimiento de Jesús. Y vas a notar algo interesante, que el relato gira alrededor de la persona de José, el padre adoptivo de Jesús. Cuando ves en Lucas, vas a notar que la narrativa es muy parecida a Mateo, o sea, comienza con el nacimiento de Jesús. Mas, sin embargo, vas a notar algo muy diferente, que la narrativa no gira alrededor de José, sino en Lucas la narrativa es alrededor de su mamá, de María. Vemos a María, que se le anuncia que van a nacer el bebé, después vemos a María yendo con su prima. ¿Recuerda todas esas preciosas historias? Y entonces inclusive se nos habla del corazón de María, que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces Mateo pone énfasis hablando de José que quería dejar a su mujer porque no creía lo que estaba pasando y todo ese tipo de cosas. José recibiendo un mensaje a través de sueño que tiene que huir y llevar a su familia a un lugar seguro porque Herodes está tras el niño, todo eso. Mas, sin embargo, en Lucas el énfasis es en María. Pero Juan empieza la historia de Jesús en otro lugar muy diferente. La narrativa de Juan empieza en la eternidad. Juan empieza la historia de Jesús con estas palabras. Y son palabras completamente similares, son las mismas palabras de Génesis capítulo 1, verso 1.
¿Alguien recuerda cuáles son las primeras palabras de Génesis capítulo 1, verso 1? Las primeras palabras son en el principio. Juan comienza su libro con las mismas palabras. Y yo siento que eso es completamente intencional. Y Juan dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Juan no comienza con el nacimiento de Jesús. Juan comienza mostrándonos a Jesús en la eternidad. Ahora, ese es nuestro tema la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar de eso. Pero hoy terminamos y quiero cerrar que todos leamos juntos este precioso pasaje, porque este es uno de los pasajes más amados y conocidos del Evangelio de Juan. Y estoy seguro que algunos de ustedes lo pueden decir de memoria. ¿Estamos listos? Es Juan capítulo 3, verso 16. ¿Cuántos conocen este pasaje? Levante la mano si lo conoce. Si usted no conoce Juan 3, 16, lo tiene que conocer. Porque alguien ha dicho que es la Biblia en un solo pasaje, ¿verdad? Porque aquí está el Evangelio, ¿verdad? Que es un pasaje hermoso. Ahora recuerde, lo que se escribió aquí se escribió para que creamos. Y por eso tenemos este precioso pasaje. Lo podemos decir juntos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La venida de Jesús. Tenemos que leer. Gracias. Hermano, el verso 16 es más hermoso y más completo con el verso 17. Lea el verso 17 conmigo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, mis hermanos, pónganme otra vez el verso 16. Mis hermanos, Cristo vino y el Señor, el Padre envió a su Hijo con un propósito solamente, para mostrarnos qué tan grande es su amor. Y nos mostró, Jesucristo es la muestra más grande de su amor. Jesucristo es la muestra más grande de su amor. Ahora, hermano, en la época de Navidad, claro, sabemos que Cristo no nació en diciembre, es lo más obvio. No sabemos exactamente cuándo nació Jesús. Se han hecho estudios, algunas personas dicen tal vez fue en la primavera, es lo más seguro. Mas, sin embargo, qué hermoso que podemos recordar que Cristo vino al mundo. Y qué hermoso poder recordar que tenemos este regalo precioso de parte de nuestro Señor. De que de tal manera nos amó el Señor, que dio a su Hijo, a su único Hijo, y lo entregó por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recuerde lo que le dije, hay dos palabras claves en el Evangelio de Juan. La palabra creer y la palabra vida. Y aquí están las dos, ¿notó eso? Las dos. Dice, para que todo aquel que en Él cree, que el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez más, verso 17, que es igualmente poderoso y bellísimo, y complementa el verso 16, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Yo te animo y te reto a que veas la evidencia. El Evangelio de Juan y los otros evangelios y toda la Escritura es la evidencia. No podemos revivir esas historias. Eso pasó hace 2000 años. Pero ¿sabes qué? Juan escribió esto para dejarte a ti la evidencia, para que seas uno de los bienaventurados, que aunque no vieron, creyeron. ¿Por qué? Porque pudiste ver la evidencia que Juan nos dejó. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Vamos a estar estudiando la evidencia y nos vamos a enamorar más y más de Jesucristo. Porque eso todos lo necesitamos. Inclina tu rostro, vamos a orar.